Directivos Seguros, un podcast de Cordón Seguros y Zexecutives. Bienvenido a este nuevo episodio de Directivos Seguros. Y bueno, no sé si el sitio web de tu empresa es un WordPress. Ya sabéis que WordPress es el CMS más utilizado para lo que es la creación de sitios web. Si es así, ten en cuenta una cosa, que estás en el punto de mira de los ciberdelincuentes. Hoy te vamos a contar los 10 errores más comunes, más uno extra, que hacen que un ciberdelincuente pueda elegirte como objetivo si el sitio web de tu empresa es un WordPress. Y no tienes que ser una gran empresa para estar en la mira. Así que si no quieres perder todo por un descuido evitable, quédate con nosotros, quédate con Xavi Angulo, especialista en ciberseguridad. ¿Qué tal, Xavi? Muy buenas, ¿qué tal todos? Y con Fernando Cordón, CEO de Cordón Seguros, siempre dándonos ese punto de vista empresarial y desde el punto de vista, lógicamente, del seguro. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas, David. Muy buenas, Xavi. Muy buenas a todos. Bueno, Xavi, comienza el reto. Yo te he pedido por adelantado que me digas los motivos por los que un hacker apunta a una web de empresa. Tú has querido centrarlo en WordPress porque al parecer es uno de los CMS más usados y evidentemente más atacados. Un 43% tiene WordPress de lo que es la red de Internet. Quiero decir, hay un 43% de territorio de Internet que está WordPress. Muy bien, estupendo. Así que a ti que nos estás escuchando, si tienes un WordPress, continúa. Si no tienes un WordPress, continúa porque esto también se puede aplicar a otros sitios web. Y si no lo sabes, si eres un directivo, en este caso que estás escuchando el programa, pregunta al responsable de desarrollo web de tu empresa y asegúrate de que lo que nos va a contar Xavi y Fernando se está aplicando correctamente. Venga, voy por ese primer punto, Xavi. Comentabas que uno de los errores más habituales es no actualizar regularmente WordPress, temas y plugins. ¿Por qué es tan peligroso no mantener actualizado WordPress, sus temas, sus plugins? ¿Y qué tipos de ataques puede aprovecharse de elementos desactualizados? No te pongas muy técnico, ¿eh? No. Bueno, me voy a poner un poco técnico por un lado, porque esto es importante que lo sepamos. Pues mira, no mantener WordPress, sus temas y plugins actualizados puede ser muy peligroso porque estos componentes a menudo contienen vulnerabilidades de seguridad que los atacantes pueden aprovechar para comprometer tu sitio web, ¿vale? Ataques como inyección SQL, que es datos que se inyectan a través de la base de datos, o sea, se añade código, el cross-site scripting, el XSS, el ransomware y malware, escalar privilegios, ataques de DOS, que es distribución de, es un tipo de ataque, e incluso desconfigurar el sitio web y el phishing, el señor phishing como siempre. Bueno, no me he enterado de la mitad, he de decirte, pero solo por ese montón de cosas que has dicho entiendo que esto tiene que ser súper importante. Son tipos de ataques que si queréis más adelante los destripamos todos y conocemos un poquito más. No solamente son ataques realizados a WordPress, son metodologías de ataque, por así llamarlo de alguna manera. Entonces, actualizar regularmente WordPress, temas, plugins, que además entiendo, por lo que yo conozco de WordPress, algunas de estas cosas incluso pueden dejarse automatizadas. Yo no lo dejaría automatizado, el actualizar. Actualizar automáticamente es un problema muy gordo porque no sabemos, ya no es a nivel de seguridad, es a nivel de mantenimiento. Puede ocasionar esas actualizaciones roturas sin que nosotros lo sepamos, porque la última actualización puede parchear un error, pero generar otro. Y eso no lo sabremos pasado un par de días en cuanto ya esté publicado y liberado esa versión última de ese parche, ¿no? Vale, tomamos en cuenta el consejo. Exacto. El segundo punto, que de esto hemos hablado ya en podcast y claro, es un clásico ya, ¿no? Es el uso de contraseñas, ¿no? ¿Hasta qué grado el poner contraseñas débiles puede comprometer nuestro sitio web? ¿Y qué buenas prácticas recomiendas para la gestión de contraseñas concretamente en WordPress? Pues mira, como hemos hablado anteriormente, porque para mí la base fundamental de las contraseñas es conocerlas y cómo hacerlas, ¿vale? Entonces, el problema de las contraseñas débiles es que el ciberdelincuente, cuando realiza un ataque de fuerza bruta, que es adivinar o utilizar un programa con un diccionario de palabras para forzar el sacar la contraseña de un usuario, es uno de los problemas graves que tenemos. Esto lleva a que puedan entrar en la web o a la base de datos.
Entonces es bueno el realizar contraseñas que sean robustas. El mismo WordPress, cuando tú generas un usuario, te da también la forma de crear contraseñas robustas. O, como hemos dicho anteriormente, un gestor de contraseñas que también genera nuestras propias contraseñas, como queramos nosotros, pero siempre siendo las robustas. Tercer punto. Este me recuerda, Xavi, mucho a lo que estuvimos hablando, creo que fue en el programa anterior, ¿no? En este caso estábamos hablando de la seguridad empresarial, ¿no? Y el tema de usuarios antiguos, de personas que dejaba la empresa. En esta parte también es importante, ¿no? Que revisemos los usuarios que tienen acceso al WordPress y entiendo que habría que eliminar los innecesarios, ¿no? Porque tiene riesgos despreocuparnos un poquito y dejar usuarios en el WordPress que ya no acceden para nada. Los ciberdelincuentes, para conocer un poco el tema. Primero siempre se crean usuarios si consiguen hackearnos y se ven en el panel de administración de nuestro WordPress, ¿vale? Muy pocas veces ofuscan, quiero decir, se crean usuarios pero los ocultan dentro de nuestro panel y no lo vemos salvo que entremos en la base de datos, que ya estamos hablando algo muy avanzado, ¿no? Porque acceder a la base de datos es delicado y hay que tener cuidado porque podríamos romper totalmente la web. Tiene que ser alguien profesional que entre y revise la base de datos. Pero el ciberdelincuente siempre realiza un usuario con un correo raro e incluso con un dominio que en ese correo que después no existe ese dominio, ¿vale? O que sí existe. Hay muchos usuarios que se crean, por ejemplo, es muy habitual encontrarse con usuarios con correo de wordpress.org. Wordpress.org, esa organización no va a entrar a tu WordPress a solucionar los problemas. Te va a dar la solución, pero no va a entrar a tu WordPress. Entonces ese usuario hay que eliminarlo. Eliminar lo innecesario quiere decir que los usuarios que estén dentro, que ya no estén trabajando con la web, vamos a poner como ejemplo, pues me hacen el posicionamiento en el año 2021 y sigue de administrador ese SEO de esa agencia y todavía está ese usuario. Yo sugiero eliminar ese usuario. Y en el caso de que volvamos a trabajar en un futuro, volver a crearle ese usuario. Y ya tiramos para adelante con esto. Pero es interesante el eliminar los que no trabajan en la web, solamente los necesarios. Claro, aquí sale una cosa clara, ¿no? Que alguien tiene que tener la responsabilidad, ¿no? Estamos hablando de cosas muy básicas, estamos hablando de contraseñas débiles, estamos hablando de usuarios, estamos hablando de actualización. La pregunta que tendríamos que hacernos en nuestra empresa, sea grande o pequeña, ¿quién tiene esa responsabilidad? ¿Quién lo está haciendo? Si no lo está haciendo alguien, tenemos un problema. Hay que pensar que de alguna forma proteger la web de la empresa es algo intransferible. Es decir, vamos a centrarnos en una empresa con cierto número de empleados donde hay un directivo, un responsable. Es su responsabilidad. No quiere decir que tenga que entrar él a solucionar estos problemas, pero sí que delegarlo, porque sabemos que cuando un ciberdelincuente entra en un sitio web, a partir de ahí puede ser la puerta de entrada para proveedores, clientes, etcétera, etcétera. Así que yo creo que esto es más una cuestión de mentalidad, ¿no? Y sobre todo del líder. Fernando, a este respecto, ¿tú qué crees que debe de cambiar en la mentalidad de los directivos que creen que este asunto es ajeno a él? Es decir, que tú les preguntas por el tema de la web y no saben nada. Ojo, a veces puede ser lo normal, ¿no? Porque está completamente delegado en un responsable IT. Pero si no es el caso... Bueno, yo creo que en principio la mayoría de las webs las tienen como una tarjeta de visita que no van actualizando. Y en el momento que sí que ya la utilizan como un medio de comercialización, de venta, se empiezan a preocupar. Yo creo que hay un desconocimiento muy amplio de que debes de actualizarlas. Lo dejamos pensando que no es importante, que no es un lugar por donde nos pueden atacar. Cuando sí, tenemos clientes que lo han sufrido en sus webs de WordPress precisamente y alguna de otras, no recuerdo ahora cómo se llaman, de estas que se dedican más al comercio electrónico, ¿no? En la que desvían la atención y te quedas sin poder atender la web unos días que dejas de vender. Entonces creo que hay que darle mucha más importancia. Entiendo, Xavi, que para un ciberdelincuente el no encontrar en nuestro WordPress o en nuestro sitio web un sistema de autentificación en 2 factores, el conocido 2FA, tiene que ser maravilloso, ¿no? ¿Qué puedes contarnos de esto? Es importante que tengamos claro una cosa con el doble factor o el 2FA, ¿vale? Que siempre el doble factor sea una capa más, ya sea en nuestro WordPress o en cualquier software, le va a frenar al ciberdelincuente. ¿Que si es efectivo en WordPress? Sí, muy efectivo, porque viendo cómo están las cosas, es preferible saber en todo momento
que alguien intenta acceder a nuestra web con nuestro usuario. Y no es complicado de implementar tampoco el WFA, todo lo contrario. Es con un programa, se puede utilizar, el Google Authenticator es el que yo utilizo, por ejemplo, el Out, hay un mogollón de programas que lo hacen y lo único que te indican, se van reiniciando como si fuera un reloj de arena, de cada cuenta que tú tienes, un número de confirmación. Si tú, al pedir el sistema ese número, no lo introduces, automáticamente o te bloquea o no te deja pasar, que es lo que nos interesa. Esta, la número 5 es un clásico. Tú entras en cualquier WordPress, pp.com/wp-admin y automáticamente te sale el formulario de acceso al sitio web. ¿No es esto un error, Xavi? Sí, es un error muy gordo. Por defecto, WordPress ya te lleva a esa página. Me lo invento, acme.com/wp-admin. Vale. Esto se puede cambiar. Normalmente los plugins de seguridad, hay un plugin que lo hace exclusivamente para eso y que es liviano, ¿vale? No pesa mucho para la web y se puede dejar para que cambie esa dirección, ¿vale? En vez de ser wp-admin, pues poner panel de control, etcétera, etcétera. Pero aquí vamos a hacer un extra más. Vamos a añadir un extra más. Intentad que cuando vayáis a cambiar ese login, que sea nombres que no sean panel de control, panel de administración, etcétera. Porque los ciberdelincuentes, al ver que no está el wp-admin activado, empezarán a buscar el sitio donde se loguean normalmente los usuarios. Hacen como un barrido, una exploración para saber dónde está esa página en ese momento. ¿Y qué hacen? Pues como fuerza bruta, utilizan un diccionario de directorios o subdirectorios para encontrar con nombres comunes, como panel de control, etcétera. Son nombres muy usados, entonces deberíamos de buscar un nombre que sea acme.com/login y un número con unos caracteres, etcétera, etcétera, por ejemplo. Básicamente lo que nos estás diciendo, Xavi, es que casi sea una contraseña, ¿no? O sea, la complejidad de una contraseña, por decirlo así, ¿no? Casi sin los caracteres, claro. Siguiente punto, otro clásico, copias de seguridad periódicas. Nos hackean la web y si no tenemos una copia de seguridad, pues tenemos un problema serio. Ya hablamos de esto en un programa anteriormente. ¿Cómo se gestiona esto de las copias de seguridad en un WordPress para que si nos vemos un día ante este problema, vaga redundancia, no tengamos un problema? Primero hay que saber cuándo se hacen las copias de seguridad, cómo programarlas para que se hagan automáticamente y con qué motivo. Quiero decir, copias de seguridad que hagan de todo WordPress, base de datos más los archivos, y luego por separado se pueden hacer copias de seguridad de los archivos y una copia de seguridad de la base de datos. Vamos a pensar en una web sencilla, en una web que no sea un e-commerce, que digamos que simplemente es, bueno, pues un blog. Vamos a pensar, por ejemplo, en el de Cordón Seguro. Yo pondría una copia de seguridad semanal, completa, base de datos y archivos, y lunes, martes, miércoles, jueves y viernes que sean parciales. Por un lado archivos y por otro lado sean la base de datos. No deja de ser, entre comillas, completa, pero por separado, porque no es necesario tampoco que tengamos que crear una completa todos los días. ¿Se puede hacer? Sí, bien, perfecto. Pero estaría bien que fuese por separado también. Hay plugins para hacerlo automatizado. Ahí el hosting debería de tenerlos también sin coste alguno. Normalmente es un servicio que dan los hosting para no solamente hacer la copia de seguridad de la página web, sino también de nuestros correos electrónicos si tenemos ese servicio en ese alojamiento. Y así de esa manera siempre podemos tener las copias de seguridad. ¿Un seguro de ciberseguridad nos cubriría el desastre? Sí. Y además, bueno, pues cubre evidentemente la recuperación, los daños y sobre todo la pérdida económica. A lo mejor, pues yo que vendo o puedo vender seguros a través de la web, no es algo como Amazon. Imaginaos un Amazon o una tienda pequeña que se dedique a comercializar libros como una librería. Pues esa pérdida de beneficios también es indemnizable por parte del seguro. La recuperación y esos costes añadidos que tendría a lo mejor la eliminación de tu web. Executive, como sabes, es un portal de directivos y me toca estar con mucho directivo. Te podría decir que muchos, no pocos, muchos no cuentan con un seguro de ciberseguridad. O sea, si les pasase esto, tendrían un problema. ¿Cuál es la excusa más común que oyes en directivos para no contratar un seguro?
es el mismo que el de ¿por qué no contrato un seguro de vida? A mí no me va a pasar, me moriré más adelante, a otros les pasa, etc. Creen que es un gasto más y no es una inversión de cara a un futuro, una prevención. Posiblemente piensen que son muy caros, cuando seguramente pagarán mucho menos que de su seguro a todo riesgo del coche. Entonces, falta cultura y falta ponerse. Y luego porque estoy convencido que muchos de ellos estamos tan enfrascados en el día a día del negocio, queriendo vender más, solventando problemas con los proveedores, con los clientes, etcétera, que van dejando esa parcela que la tiene apuntada allí en una libretita y que la libretita va pasando de la primera a la segunda, a la tercera, a la cuarta hoja y queda abandonada. Hasta que no le pasa a alguien o te ha ocurrido, y cuando te ha ocurrido es cuando llamas a tu mediador y dices, vamos a contratar. Por si me vuelve a pasar, ¿no? Bueno, para que no nos pase, tenemos que seguir protegiendo nuestro sitio web y nuestro WordPress, que es de lo que nos está hablando Xavi Angulo. Comentabas, Xavi, del archivo wp-config.php, que los que os dediquéis al tema de desarrollo web y demás sabréis perfectamente qué es, pero creo que Fernando y yo no tenemos ni idea de este archivo y queríamos saber para qué es y qué hay que hacer con él. Ahí has acertado. Ahí sí. Yo sabía que ya tocaba hablar chino. Bueno, pues el wp-config.php es uno de los archivos más sensibles porque, digamos, para traducirlo rápido, es, digamos, la que conecta nuestros archivos de WordPress con la base de datos. El alma de nuestra web es la base de datos, pero lo que es el físico, la persona, ¿vale?, es nuestro WordPress. Yo puse un ejemplo en una WordCamp a un grupo de amigos que nos sentamos a hablar un día, y es que le dije que WordPress tenía alma, pero también tenía componentes físicos. Tenía su corazón, tenía sus riñones, tenía sus pulmones. ¿Por qué? Porque parece que está sacado así. Parece un ente que se dedica a hacer páginas web, pero tiene su alma, que es la base de datos, y tiene las diferentes funcionalidades que vamos añadiendo con los plugins, ¿vale? Que los plugins son funcionalidades. ¿Qué problema tenemos con el wp-config? El wp-config es un archivo tan delicado que si nosotros lo tenemos visible desde una página web, nosotros entramos, ponemos acme.com/vp-config.php, si nosotros visualizamos ese archivo en donde esté ubicada dentro del directorio, eso quiere decir que estamos visibles para todo el mundo, ya sea un ciberdelincuente o no. Y podríamos ver directamente lo que son las contraseñas, los accesos para entrar a la base de datos, el prefijo de las tablas de la base de datos, que por defecto siempre todo el mundo lo tiene con wp-. Los prefijos son, digamos, las direcciones, por llamarlo de alguna manera, de cada tabla, de cada fila que tenemos en la tabla, ¿vale? Entonces ahí podríamos acceder a todos los usuarios, ver su contraseña, ver su correo, su nombre, apellido, todo, sin haber accedido al WordPress. Y hay que tener mucho cuidado. Os voy a poner un ejemplo de una web que fue atacada porque habían cambiado el wp-config para reírse un poquito, gastarle una broma a esa web, le pusieron una memoria límite muy baja, ¿vale? Y fue cambiando en el archivo wp-config. Lo primero que pensó el administrador, que estaba recibiendo un ataque de DDoS. Un ataque de DDoS es que tumba la web directamente con miles y miles de ordenadores o con un sistema, ¿no? Y no fue así, fue simplemente un cambio de la memoria límite y esto hacía que la web se apagaba o se reiniciaba el hosting. Entonces no había posibilidades de ver la web ni hacer nada con la web. Bueno, acabo de hacer una prueba. Yo tengo un sitio web personal que corre en WordPress. Acabo de hacer una prueba, que sepas que el wp-config lo tengo protegido. Vale. Lo que no quita que el wp-admin que has comentado no lo tengo protegido, por lo tanto, si pudiesen acceder por ahí, me accederían al wp-config, por lo tanto, tengo un problema. Tú da pista. De todas maneras, Además que le has dicho el dominio. al final os indicaré un plugin para cambiar vuestra propia dirección, ¿vale? Vamos a darlo como un regalo, como un extra, para que lo pongáis, lo instaléis, lo activéis y hagáis el cambio que necesitéis. Oye, ahora que habéis descubierto mi faceta WordPressera y que has hablado de plugins, hay una cosa que a mí me encanta de WordPress, ¿no? Es que tienes un plugin para cualquier cosa. Sí. Es decir, tú coges y dices, quiero montar esto en mi WordPress, seguro que hay un plugin que lo hace. Sin embargo, suelen ser potencialmente un foco de problemas. Cuéntanos un poquito cómo deberíamos gestionar el tema plugins.
aquí es donde la matan, como dice el dicho. Vamos a pensar primero en una cifra importante. Dentro del ecosistema de WordPress, dentro del repositorio hay más de 60.000 plugins. Están creando hasta con la inteligencia artificial plugins, porque es sencillo de utilizar con unos pocos conocimientos, ¿vale? Es una barbaridad. Cada plugin pues está enfocado en algo o está enfocado en varias, ¿no? Hay muchos que son navajas suizas que tienen muchas funcionalidades y después hay unos específicos como por ejemplo WooCommerce, que es un plugin para montar tu propia tienda, para hacer un e-commerce. Hay plugins para pagos, hay plugins de seguridad, hay plugins de posicionamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos, imaginación al poder. Con eso es todo. ¿Qué es lo que ocurre? Demasiados plugins pueden provocar no solamente inseguridad dentro de una web, porque no tendremos control de las vulnerabilidades que vayan saliendo de cada plugin sumando con otros, y por otro lado, los temas inseguros. Un tema no deja de ser similar, entre comillas, a un plugin. No sé cuántos hay muchísimos, sí que hay mucho menos que 60.000 y todos enfocados a un determinado diseño, a un determinado sector, a un determinado que lo único que tiene es que cambiar el contenido. Problema, que muchos temas no se siguen desarrollando, no se siguen actualizando y eso genera inseguridad al final. O sea que 2 cositas aquí voy a decir. Seleccionar solamente los que necesite tu proyecto. Pero cuando digo que necesites, no necesitas 3 plugins de seguridad, necesitas uno. No necesitas 3 plugins de optimización o de posicionamiento de SEO. Solamente necesitas uno y que lo haga bien. Y si dentro de esos plugins ya hay una funcionalidad que te puedes ahorrar con otro plugin, mucho mejor. Esto ya no es seguridad, es también optimización. Cuanto más plugin tengamos, más peticiones hará WordPress a la base de datos y esto hará que se ralentice mucho la web. Yo siempre me fijo antes de instalar un plugin, ¿no? Eso que pone de actualizado hace una semana o actualizado hace un año, ¿no? Hay que tener mucho cuidado también en ese aspecto. De hecho, hay un programa de lo que es la comunidad de WordPress que es adoptar plugins. Si alguien ya no continúa actualizando ese plugin, alguien puede preguntarle al desarrollador si puedo coger ese plugin para seguir actualizándolo yo. Y eso ayuda muchísimo también a seguir con el ecosistema de WordPress. Bueno, llegamos al punto 9, Xavi. Estos sitios web que corren en WordPress y que permiten subir archivos al usuario, de alguna forma, pues sube tu currículum, sube una imagen. ¿Qué problemas puede dar, no? ¿Y cómo puede explotar esto un atacante? A ver, el permitir la carga de archivo sin restricciones viene por defecto por WordPress, ¿vale? Hay que tener cuidado en ese aspecto. Hay hosting que sí que ya implementan una serie de código que se añade dentro de ciertos archivos dentro de nuestra instalación de WordPress que ya directamente restringe las extensiones como PHP, JSON, etcétera, etcétera, ¿no? Que son archivos que se pueden ejecutar. Buscando desde el navegador podemos navegar dentro de los directorios de WordPress, si nosotros lo permitimos, lógicamente, y llegar hasta ese archivo PHP, por ejemplo, una reverse shell, por ejemplo, que es una especie de terminal que podemos tener dentro de nuestro WordPress para ejecutar comandos, que eso lógicamente lo hará un ciberdelincuente, pues hay que tener mucho cuidado. Subir a los medios un archivo PHP puede hacer ejecutar una shell para realizar comandos para subir, por ejemplo, pues escalonar en un rol administrador. ¿Qué maneras debemos restringir ese tipo de archivos? Pues hay que poner un pequeño código que lógicamente habrá que ponerlo, si no recuerdo mal, en el function.php, un archivo que va junto con la plantilla que esté activada y que se puede decirle que por favor no cargue esas extensiones o que se ejecuten esas extensiones en ese directorio. Normalmente utilizan los medios, el archivo donde se suben, en el directorio donde se suben las imágenes y los vídeos, pues normalmente allí los PDF, ahí normalmente también suben los archivos ejecutables como PHP, ¿no? Ejecutables que se pueden ejecutar desde un navegador. Fijaros, Xavi y Fernando, que hemos llegado al punto 9 y a mí me hace ver una cosa, ¿no? La facilidad o la exposición que tenemos cualquier empresa por medio de nuestro sitio web a recibir un ataque. Y relacionado con lo que hemos comentado antes, Fernando, ese seguro de ciberseguridad, ¿cómo marca
la diferencia cuando hay una crisis? El beneficio que te da contratar una póliza de ciberriesgo es que sabes que alguien va a actuar rápidamente, la respuesta va a ser inmediata para que tu web vuelva a funcionar. Puedes estar confundido a lo mejor y dices, bueno, la persona que me ha hecho la web me lo podrá resolver, pero tiene unas formaciones y una información que no la van a tener gente profesional, hackers, que saben cómo hacer que la web vuelva a estar en su pleno funcionamiento o a su pleno funcionamiento. Y por otra parte, las consecuencias económicas también las va a resolver. Lo que tratamos es de, con esa salvaguarda aseguradora, poder solventar cualquier problema económico, cualquier problema de protección de datos y que nos lo pueda resolver una empresa profesional que no es la aseguradora, sino una empresa que subcontrata la compañía. Siguiendo con estos 10 puntos, y de hecho llegamos al punto 10, un WordPress finalmente se compone de archivos y de carpetas. ¿No es así, Xavi? Sí, sí. ¿Cómo tenemos que gestionar en el servidor estos archivos y carpetas? ¿Qué recomendaciones básicas puedes darnos para mantener nuestra web segura? Claro, ahí hay que entrar un poco en tema técnico, ¿vale? Porque tenemos que dar permisos de lectura, de escritura, etcétera, a todos los archivos y los directorios de nuestro WordPress. Normalmente nosotros lo instalamos, pero hay muchos archivos que no están configurados esos permisos, ¿no? A eso hay que entrar dentro del hosting, bueno, ya sea por una vía o por otra, ¿no? Por SSH o desde el propio panel del hosting, y se puede hacer. Pero es importantísimo que esos archivos, esos permisos, se sepa qué permisos dar, ¿vale? Y que no estén, digamos, pues predefinidos ya directamente desde un principio, ¿vale? Son archivos, pues que por ejemplo el wp-config con una serie de permisos, pues ya no solamente no puede seguir trabajando normalmente, sino que no podremos leerlo desde fuera. Tendríamos que acceder al sistema para poder nosotros saber e incluso cambiar las cosas que tengamos que cambiar. Y como última recomendación, Xavi, ¿qué nos puedes decir en este +1 que podamos tener en cuenta para cerrar, digamos, el círculo, ¿no? de todos estos consejos que nos has dado? Pues lo ideal sería usar y configurar correctamente un plugin de seguridad. Porque poner un plugin de seguridad y activarlo no te va a salvar de todos los problemas. Te va a salvar algunos, pero por defecto hay que configurarlo bien y que no, con esa configuración no intervenga en los procesos de, por ejemplo, en un e-commerce. En un e-commerce, no sé, me lo invento, vamos a pagar un producto, vamos a conectarnos, compramos el producto, le vamos a dar a pagar y de repente nos dice que no, la web de repente cae un error. ¿Por qué? Porque nos ha bloqueado la IP. Si lo configuramos mal, el plugin de seguridad, esa compra o esa conexión puede hacer que llegue a malinterpretar el plugin de seguridad y que pueda servir como si fuese una especie de ataque, ¿vale? Hay que saber configurarlo bien y no dejarlo por defecto. Lo que lo mejor probablemente sería dejar esto en manos de un especialista, ¿no? Sí, o por lo menos leer detenidamente cada punto, y si podemos hacerlo en una zona de producción, que no tengamos que utilizarlo de momento, y luego transferir lo que veamos que está todo bien al proyecto original, a la web, pues siempre es bueno probarlo, siempre es bueno hacer esa prueba antes. Y por si todo esto falla, Fernando, ¿qué tipo de póliza de seguro recomiendas para una empresa preocupada por los riesgos derivados de estos 10+1 errores en ciberseguridad? Bueno, yo más que una póliza recomiendo que contacten con su mediador de seguros y le pidan soluciones. Si es un agente de una compañía, pues que pidan a diferentes agentes. Si es un corredor, pues que le pidan a ese corredor de seguros. Y nosotros buscaremos la mejor solución en función de las necesidades concretas de esa empresa. No tiene por qué ser una u otra aseguradora, sino que puede ser, dependiendo de la actividad, etcétera, del negocio, contrataríamos una póliza de ciberriesgos para la protección y la tranquilidad del CEO, del empresario e incluso de los empleados, claro, porque al fin y al cabo quienes son también perjudicados son los propios empleados, se pueden quedar sin seguir trabajando con la quiebra de esa empresa. Parece muy duro, pero es que ocurre realmente, claro. Hablas de consultar, porque no será lo mismo un e-commerce que una web tipo escaparate con una página de quiénes somos. ¿Y qué implicación tiene? Si puede tener conexión directamente a tu programa de gestión de la empresa. Y entonces acceden, por ejemplo, tus colaboradores que acceden a tu programa de gestión
y ahí puede haber un foco de contagio, ¿no? Pues muchas gracias a los dos. Gracias, Xavi, por estos 11 consejos claros, específicos, técnicos que nos has dado. Pero falta una cosa, un detalle. Os Es dije- verdad, ¿te habías comprometido a algo? Sí, yo creo que es importantísimo y nos ahorra a nosotros, a todos en general, un pequeño plugin, nada, muy pequeño, y lo voy a deletrear, ¿eh? WPS HIDE Login, o sea, VPS Hide Login. Esto lo que hace es indicarte luego dentro de lo que es los ajustes, dentro del panel de WordPress, para que le cambies directamente ese login por defecto, esa página por defecto, que va a ser la misma, pero la dirección va a cambiar, gracias a este pequeño plugin. Y es una maravilla. ¿Es gratuito? Sí, es gratuito, totalmente gratuito. Pues seguro que nuestros oyentes agradecen mucho este plugin. ¿Cómo les has hecho esperar hasta el final para dárselo? Muy ¿Cómo bien, les has hecho este plugin es tan pequeñito que a lo mejor es dejarlo para el final, como el postre. Estupendo, pues muchas gracias, Xavi, muchas gracias, Fernando. Nos vemos en el próximo episodio. Y digo nos vemos porque nos estamos viendo, porque que sepáis, no lo hemos contado nunca, pero este programa se graba online, cada uno estamos en un lugar distinto, pero es como estar aquí en una sala todos juntos. Así que, para concluir, revisa tu sitio web, cambia contraseñas débiles, audita tu código, habla con expertos. Haz lo que tengas que hacer, pero no esperes a ser la próxima historia que nadie quiere contar. Nos escuchamos en el próximo episodio de Directivos Seguros. Gracias por escuchar Directivos Seguros. Puedes escuchar todos los episodios en cordonseguros.es, en cexecutives.net y en las principales plataformas de podcasting.